Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenidos al curso Ética y Política. Yo soy Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía. En esta segunda videotutoría me enfocaré en los aspectos evaluativos del curso. En la primera, como pudieron observar, me enfoqué en los aspectos académicos y administrativos de la asignatura. Para hoy, la agenda es la siguiente. Iniciaremos con el cronograma de actividades, centrándonos en las actividades de evaluación. Pasaremos a hablar de los instrumentos de evaluación, cuánto vale cada uno, de las normas de redondeo, de los temas para las tareas y el proyecto académico, que se encuentran en la unidad didáctica modular Ética y Política. Intentaré guiarlos con lo que respecta a cómo responder las preguntas de las tareas y el proyecto académico. También intentaré guiarlos sobre cómo investigar, hacer la investigación correspondiente y usar el sistema de citación APA 7. Finalmente, haré una explicación detallada de las dos tareas y el proyecto académico, centrándome en cada ítem. Como les decía, iniciaremos con el cronograma de actividades, centrándome en las actividades de evaluación. El cronograma de actividades lo van a encontrar en las orientaciones académicas, en las páginas 15 y 16. Allí podrán ver que la entrega de la tarea 1 será del 15 al 20 de junio y la tarea número 2 será del 13 al 18 de julio. Finalmente, la entrega del proyecto académico será del 3 al 8 de agosto. Todas estas actividades de evaluación se entregan o se suben en el entorno del curso dentro de la plataforma Aprende U en los espacios designados para ello. Espacios que solo se abrirán o estarán disponibles para subir sus trabajos en las fechas designadas. Ya sabemos que todas las evaluaciones se entregan por medio de la plataforma Aprende. Pero, ¿qué pasa si ustedes por una situación fuera de su control no pueden entregar su trabajo? Hay una forma de hacerlo y es, primero que todo, comunicarse con el tutor correspondiente por medio del correo interno que es parte de la plataforma Aprendeu. Para que ustedes se les acepte una entrega extemporánea de alguna actividad evaluativa, necesariamente deben proveer una justificación adecuada. Por ejemplo, si ustedes no pudieron entregar su tarea o su proyecto por enfermedad, cuando lo justifiquen, deben presentar la documentación correspondiente. Por ejemplo, un certificado médico. Si fue por muerte de un familiar, igual deben presentar el certificado de defunción. Eh, si hubo una situación, por ejemplo, de que se les fue la luz o se les fue internet, incluso en esos casos deben presentar algún documento que valide que eso efectivamente ocurrió. Por ejemplo, un documento de la empresa proveedora de servicio de electricidad o de internet que muestre que efectivamente para ese momento no había servicio. Muy bien,
Si eso no es posible, si de alguna manera el tutor no les resuelve, ustedes pueden recurrir a el encargado de la cátedra, el señor Jorge Celedón Solano, al correo catedrafilosofía@uned.ac.cr, a ese correo que aparece ahí en azul. Eh, Obviamente, la idea es que ustedes cumplan con un cierto proceso, un debido proceso. Si el tutor no le resuelve, entonces puede recurrir a la cátedra y ahí van a establecer si aceptan o no el trabajo. Pero recuerden algo, ustedes tienen una semana, básicamente son 6 días, para entregar su trabajo. Entonces, realmente no hay mucha justificación para que no suban sus trabajos a tiempo. La asignatura ética y política tiene los siguientes rubros de evaluación sumativa. Tenemos 3 actividades de evaluación, 2 son tareas académicas que tienen un valor de 3 cada una y un proyecto académico que tiene un valor de 4. Sumados, completan un 10. Recuerden que la nota va de 1 a 10. Otra cosa que ustedes tienen que saber son las normas de redondeo. La nota de cada asignatura se obtendrá mediante un promedio ponderado de las calificaciones obtenidas. El promedio ponderado de la asignatura se redondeará a la unidad o media unidad más cercana, usando las reglas de redondeo simple. Por ejemplo, si un promedio ponderado es 6,75, este proceso de redondeo le asignará como nota 7. Si el promedio ponderado es 6,625, la nota será 6,5. En cambio, si el promedio ponderado es 6,7, la nota será un 6,5. Si la nota es 6,2 y no 6,25, entonces se redondea hacia abajo y quedará en 6. Importante, este redondeo se hace de manera automática. El tutor no hace el redondeo, sino que la misma plataforma hace el redondeo de manera automática. La aprobación de la asignatura, de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil, se obtiene con un mínimo de 7. Entonces, si obtuvieron un 6,75, se redondea a 7 y pueden pasar. Pero si obtienen un 6,7, se redondea a 6,5 y van a perder la asignatura. Veamos ahora los temas para las tareas y el proyecto académico que ustedes van a encontrar en la unidad didáctica modular titulada Ética y Política del autor Roberto Cañas. Las fechas y horas correspondientes para la entrega de cada instrumento de evaluación se indica dentro de la orientación académica. Como les mencionaba, esto aparece en el cronograma. Por eso, yo les recomendaba en la primera videotutoría que tengan siempre el cronograma a mano. Una forma de hacerlo es imprimiéndolo y teniéndolo ahí cerca en el cuarto donde ustedes estudian, por ejemplo. Bueno, los temas para estas actividades de evaluación se distribuyen de la siguiente manera. Para la tarea número 1, se evalúa la primera parte de la UDM, que abarca los capítulos del 1 al 5. Estos capítulos abordan el tema de la filosofía
ética y política en la antigua Grecia. Parte de los filósofos presocráticos y culmina con las diferentes escuelas helenísticas como el hedonismo y el estoicismo. Para la segunda tarea se evalúa la segunda parte de la UDM, es decir, del libro de Roberto Cañas. Se ven los capítulos del 6 al 9, que tocan el tema del Renacimiento y la Ilustración. Se ven autores del Renacimiento como Tomás Moro y Maquiavelo y autores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Kant. Finalmente, el proyecto académico, que es más extenso, abarca tanto la tercera como la cuarta parte de la UDM. La tercera parte toma en cuenta los capítulos del 10 al 12, que están centrados en los principales críticos de la modernidad, que son Marx, Nietzsche y Freud. Y en la cuarta parte, que va de los capítulos 13 al 16, abarca varios temas como la axiología, o conocida también como filosofía de los valores, el existencialismo, la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt y finalmente el pensamiento postmoderno. Hablemos de algunas generalidades sobre las tareas y el proyecto académico. Primero, el valor total de la tarea número 1 es de 50 puntos. Lo mismo para la tarea número 2. Cada una dentro de la nota se consigna como un 3 de obtener los 50 puntos. El proyecto académico tendrá un valor de 60 puntos y se consignará en la nota con un 4. Así, la suma de los tres instrumentos es de un total de 10 de la calificación final. Ya hablamos cómo son las normas de redondeo. Se les pide que estas tareas se suban en formato PDF. El documento debe tener las páginas numeradas. Las letras que pueden utilizar son Arial, Verdana o Calibre, tamaño 12. Los títulos, por ejemplo, para cada respuesta deben venir centrados y resaltados con negrita. El texto debe estar justificado y el espaciado interlineal debe ser de 1.5. A continuación, les presento en la diapositiva que tienen a la mano un ejemplo de cómo responder a las preguntas. Cada pregunta debe indicarse de la siguiente manera. Respuesta a la pregunta 1, respuesta a la pregunta 2, respuesta a la pregunta 3, 2 puntos. Yo aconsejo que después de los 2 puntos pongan el tema. Por ejemplo, si la primera pregunta eh, trata sobre el paso del mito Logos en la antigua Grecia, entonces eso es lo que tienen que poner como tema. Entonces ponen respuesta a la pregunta 1, 2 puntos, el paso del mito a Logos en la antigua Grecia. Recuerden que los títulos van centrados y en negrita. El texto, o sea, las respuestas van con texto justificado. Y ustedes lo pueden ver aquí. El texto justificado no es que va ni alineado a la izquierda ni a la derecha, ni va centrado como el caso de los títulos, sino que es justificado dado que el espacio a la derecha y el espacio a la izquierda es homogéneo, es igual. ¿Ok? Entonces,
Todas las respuestas deben ir con texto justificado. Ahora, importante resaltar lo siguiente. El espacio entre líneas, es decir, entre renglones, es de 1.5. No lo hagan ni seguido ni en dos, sino 1.5, porque facilita la lectura. Y es importante, además, que cada idea, cada argumento eh, se desarrolle de manera suficiente. Por ejemplo, yo recomiendo que cada idea o cada argumento se desarrolle en no menos de 5 líneas o renglones. Como ustedes pueden ver, aquí hay una idea expresada en un párrafo de 6 renglones. Si son 2 o 3 ideas, entonces esperamos que ustedes entreguen una respuesta de 3 párrafos con mínimo 5 líneas o renglones cada uno. Esto para asegurarnos de que estamos respondiendo de manera suficiente, con la información suficiente, siendo que las respuestas de todas las preguntas son de desarrollo, no son de respuesta corta. Eso lo tienen que tener muy a consideración. Me referiré ahora a cómo ustedes deben investigar para resolver las preguntas que vienen contenidas en las tareas y el proyecto. En caso de que ustedes consulten enciclopedias, libros, revistas o internet para la elaboración de sus trabajos, deben citarlos dentro del texto y además al final del documento poner la referencia respectiva en el apartado de bibliografía. Para ello se debe utilizar el sistema APA7, que se descarga en el enlace que aparece en la orientación académica en la página 21 y aparece como guía-normas-apa-séptima-edición.pdf. Ustedes le dan clic ahí y la guía de normas APA se descarga. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar en esta guía? Dos cosas que son fundamentales: el apartado de citas y el apartado de referencias. Ustedes entonces van directamente al apartado de citas y al apartado de referencias para saber cómo es que se cita y cómo es que se referencia. Las citas son las que van dentro del texto y las referencias son las que van al final en la bibliografía. Recomendación: eviten usar fuentes de Internet como Wikipedia, monografías.com y blogs. Eviten también utilizar páginas genéricas como significados.com, conceptos.com. Ese tipo de páginas eviten utilizarlas. Empleen mejor Google Académico para localizar fuentes confiables. Prefiera utilizar libros y revistas especializadas. En el caso de Google Académico, simplemente ustedes entran a Google, ponen Google Académico y ahí de una vez les aparece la opción. Ustedes le dan clic y entran a Google Académico. Google Académico es la opción más rápida y sencilla para hacer una investigación seria de calidad. Pero ustedes pueden eh, echar mano de otros buscadores que la universidad ofrece. Pero en este caso sí, me voy a enfocar en Google Académico, principalmente porque quiero que eviten esas búsquedas genéricas que uno hace en Google. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro en Google Académico? ¿Qué puedo encontrar? Capítulos de libros o libros completos y artículos académicos. En la mayoría de los casos van a ser artículos académicos. Digamos que
estoy investigando sobre la ética y la política en Platón y Aristóteles. Entro a Google Académico y pongo ética y política en Platón y Aristóteles. Y lo que ustedes ven ahí al frente en la diapositiva es lo que les va a salir. Ahora, yo tengo que hacer una selección de esas obras que me aparecen. Importante, yo voy a darle un consejo, una guía práctica para elegir. Primero que todo, elijan documentos que vengan en PDF. Si no vienen en PDF, déjenlo de último, pero digamos, denle en primacía a los documentos que vienen principalmente en PDF como la primera opción. Ahí aparece una obra que se titula Ética y Política en Platón Aristóteles, justo lo que yo ando buscando. Viene en PDF, lo pueden ver ahí tanto a la izquierda como a la derecha. Y también tienen que revisar si este documento es de una fuente confiable. Ustedes pueden ver aquí abajo del título en verde que es de Boletín de la Academia de Historia del Estado de Zulia. Bueno, ya sé que es una revista, es un artículo de una revista científica o académica. Entonces, esto es una fuente válida y confiable. Veamos en el segundo caso, trae un título muy corto, tal vez no sea tan específico como el anterior, pero al menos viene en PDF y es de una revista, es de la revista Polis, revista latinoamericana. Entonces, es una fuente válida y confiable, aunque no sabemos si va a ser suficientemente específica para nuestros objetivos. La tercera opción, ética y política en Platón, la función de la virtud. Veo que trae PDF, veo que es de una revista, cuaderno del Instituto Filosófico de. eh, entonces, esto es suficiente para decirme que es una fuente válida y confiable. Eh, entonces, yo la puedo revisar. Si es una fuente válida y confiable, pero, por ejemplo, en la segunda opción veo que es muy genérica, no es tan específica, puedo dejarla para el final. Veamos esta otra, ética y política, viene en PDF, vamos bien, aunque el tema es muy general. Y veo aquí que es un blog. Ven aquí, entre paréntesis, en la parte verde, dice blog. ¿Qué dijimos con respecto a los blogs? Que no los vamos a utilizar porque no son fuentes válidas y confiables. La desecho. Y la última también es un tema muy genérico, pero es de una revista académica, entonces es válida y confiable, aunque tal vez no sea muy eh, específica, y viene en PDF. ¿Ok? Veamos que todas vienen en PDF, lo cual es bueno. Algunas son muy generales, otras son más específicas, y otras son de revistas y otras no. Entonces, elijo las que traen PDF, las que son específicas y las que son parte de una revista. Así es como se hace una investigación en Google Académico. Hablemos ahora del sistema APA 7. Esto ya lo vimos en la primera videotutoría. Si no la vieron, pues aprovechen y pongan atención. Si ya lo vieron, pues tal vez recordar no es malo. Sabemos que hay citas y referencias. Dentro de las citas hay dos tipos de citas, las textuales, que son literales, y las paráfrasis, que son una explicación con nuestras propias palabras de una idea que obtuve de una fuente externa. Para hacer las citas, básicamente uno pone el texto, ya sea la cita textual, literal, o la explicación, y tiene que adjuntar entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página o párrafo. En el caso del párrafo es el número de párrafo
si el documento, por ejemplo, es un documento digital que no trae número de página. Eh, Tanto en las citas textuales como las paráfrasis, es recomendable que incluyan la página, porque no es, en el caso de la paráfrasis, obligatorio poner la página y solamente poner el autor y el año. Yo sí lo recomiendo, sobre todo si hacen una paráfrasis tomada de la UDN. Ahí sí tienen que poner el número de página. Damos un ejemplo, entre comillas, la risa es el alimento del alma. Si la cita textual es menor a 40 palabras, se pone entre comillas. Si la cita textual es mayor de 40 palabras, no se pone entre comillas, sino que se pone como un párrafo aparte y se pone en sangría el párrafo, todo el párrafo. Igual tiene que adjuntarse entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página. En el caso de la referencia de libros, estas son diferentes a las citas porque son la información completa de la fuente y va donde en la bibliografía. ¿Qué se pone? En el caso de un libro, el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis el año, en cursiva el título y luego la editorial. Por ejemplo, Monje Nájera, J. 2007, entre paréntesis, el ser humano y su entorno, en cursiva, el título va en cursiva, EUNET. Si es una revista, es un poco más complicado, porque se pone el apellido del autor, la inicial, el título. eh, Ahí lo que falta es el nombre de la revista, luego el volumen, el número y las páginas. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Light, MA y Light IH 2008. Luego viene el título del artículo, no va en cursiva y lo que va a venir en cursiva es el nombre de la revista, que hace las veces del título del libro, ¿verdad? Entonces se va en cursiva y luego se pone el volumen, el número de la revista se pone entre paréntesis y luego las páginas. ¿Cuáles páginas? Desde el inicio hasta el final del artículo. Aquí el artículo va de la 73 a la 82. Si esta revista es una revista electrónica, después de las páginas ustedes deben añadir el DOI, que es el código alfanumérico único y permanente que se utiliza para identificar y localizar un objeto digital en la web. Si no tienen el DOI, usted lo que hacen simplemente es copiar la dirección electrónica y lo ponen, como les digo, después de las páginas. Así es como se hacen las referencias. Además, las referencias tienen que ponerse en sangría francesa. Es una tarea que les dejo, investigar qué es sangría francesa y cómo se hace. Seguimos hablando del sistema de citación APA 7. Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Importante, todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Y todas las referencias al final del documento debieron ser citadas al menos una vez dentro del texto. Así que no pueden haber citas sin fuente en la bibliografía y no puede haber fuentes en la bibliografía que no fueron citadas dentro del texto. Ahí se les pone un ejemplo de que la cita va con básicamente es el apellido del autor, entre paréntesis, coma, el año de publicación. En caso de las referencias, este mismo ejemplo, Méndez Paz, 2007, se, se convierte en una referencia anotando la información
de la fuente completa. En este caso, incluye el título. En este caso es Alternativas a la ineficiencia actual de la pena de prisión en Tabasco. Y luego la editorial o dónde fue que se publicó. En este caso en particular, se publicó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aprovechemos ahora para aclarar lo que es una sangría francesa. En el ejemplo de la referencia bibliográfica que tienen a mano, vemos que la referencia viene con sangría francesa, que significa que la primera línea va, inicia o está alineada a la izquierda totalmente, y la segunda línea aparece con sangría. La primera línea entonces no lleva sangría, y la segunda y la tercera y la cuarta, dependiendo cuántas líneas tenga la referencia, todas esas van a ir en sangría. Repitiendo, hay dos grandes clases de citas, las textuales y las parafraseadas. En las textuales, ustedes reproducen exactamente las palabras del autor, y si es más de 40 palabras, se muestran de una manera distinta en el texto a las que son menos de 40 palabras. Las que son menos de 40 palabras se muestran dentro del texto, dentro de la argumentación, la explicación que ustedes están dando, y se ponen entre comillas. Las mayores de 40 no se ponen entre comillas, lo que hace es ponerse en un párrafo separado, y todo el párrafo lleva sangría. Las citas parafraseadas, por su parte, eh, son aquellas en donde ustedes con sus propias palabras explican las ideas de otro autor. Eh, Aunque sea en sus propias palabras, ustedes deben acreditar la fuente. Igual, entonces, entre paréntesis ponen el apellido del autor, coma, el año de publicación mínimo. Veamos un ejemplo de cita corta entre paréntesis. Lo que observamos en resaltado con verde claro es la cita corta, que es de menos de 40 palabras. Viene entre comillas y al final se pone entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y la página. En el caso de una cita larga, ya no va dentro del mismo argumento, idea que ustedes están desarrollando, sino tiene que ir en un párrafo aparte. Importante que ustedes indiquen o hagan una presentación de quién es la idea que ustedes van a citar. En este caso, se menciona Freud, en 1915, afirmó lo siguiente. Y a continuación va la cita. Es una cita muy larga, pero veamos que esa cita, que es textual, lleva sangría en todos los párrafos, en todo el párrafo. ¿Ok? Y al final ustedes pueden ver que se pone la página. Esas son un ejemplo de las varias combinaciones válidas que se puede hacer con el sistema APA. Poner primero el apellido y el año, y al final de la cita, la página. Muy bien, ya suficiente con respecto al sistema APA 7. Recordemos que en esta biotutoría nos estamos enfocando en la evaluación. Pasamos ahora entonces a repasar las tareas y el proyecto académico. Vamos a ver las instrucciones que se dan para hacer estas actividades evaluativas y el contenido, es decir, los ítems o preguntas que contienen cada uno. Voy a dedicar más tiempo a explicar la tarea número 1
Y la tarea número 2 y el proyecto académico lo voy a explicar menos, asumiendo que ya entendieron más o menos cómo va la cosa. Entonces, iniciamos diciendo que la fecha de entrega está indicada en el cronograma. Se entrega por medio del entorno AprendeU y debe ser en formato PDF. No se aceptan tareas extemporáneas ni en otros formatos. En otros formatos esto sí no es discutible. Tiene que ser en PDF, siempre. Lo de las tareas extemporáneas solamente con una justificación válida, donde ustedes tienen un documento que valida la justificación, que sale en la tarea número 1, la primera parte de la UDM, que va de los capítulos 1 al 5. Ya hablamos de que eso es básicamente lo que toca toda la filosofía ética y política de la Grecia antigua. Las tareas y el proyecto académico no se reponen. Importante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fundamentarse principalmente en la unidad didáctica modular para desarrollar los ítems que se le presentan. Tome en cuenta que la UDM o el libro Ética y Política es el texto base para resolver la tarea, pero el uso de otras fuentes bibliográficas también es permitido, es recomendable y en algunos casos necesario para fortalecer sobre todo sus argumentos. El uso de otras fuentes es para eso, para darle más fuerza a nuestros argumentos. Debe asegurarse de que utilicen adecuadamente las citas y las fuentes. Para ello está APA 7. Y ustedes pueden encontrar el, la guía dentro de las orientaciones académicas en la página 21. Ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué es un argumento y qué es una idea? El argumento básicamente es la razón que usted da a favor o en contra de cierta idea. No es la simple exposición de comentarios sin fundamento. Y en la medida de lo posible debe sustentar sus argumentos con alguna referencia bibliográfica. Más en concreto, eh, pensemos en una idea. Eh, la democracia representativa es la única democracia posible en las sociedades modernas. Eso es una idea. Un argumento sería la razón que usted da para estar a favor o en contra de esa idea. Yo puedo tener razones para defender la idea de que la democracia representativa es la mejor forma de gobierno en las sociedades modernas. Alguien podría decir que no. Alguien podría decir que en las sociedades modernas la democracia directa es la mejor forma de democracia dentro de las sociedades modernas. Eh, Razones pueden ser muchas, ¿ok? O veamos otro ejemplo, el tema del aborto. El aborto es tal cosa, lo definimos de cierta manera y luego el argumento es, ¿está usted a favor o en contra? ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos usted está en contra del aborto? ¿Porque se mata una vida y usted cree que todavía es valiosa? ¿O si está a favor del aborto? Se centra en los derechos de la madre gestante. Entonces, esos son los argumentos. Y los argumentos tienen que ser algo de peso y sobre todo tienen que estar sustentados en alguna referencia bibliográfica seria. Primero que todo, las tareas y el proyecto llevan una portada. Dentro de las orientaciones académicas viene el modelo de portada. Esto aparece al final de las orientaciones académicas, después de los rubros de evaluación del proyecto académico. En las páginas siguientes ustedes van a encontrar este modelo o machote. Es lo único que tiene machote. Todo lo demás usted lo hace desde cero. ¿Ok?
Eh, Nada más mencionar lo siguiente, ahí donde dice instrumento, usted lo que tiene que poner es una X, si es tarea o si es proyecto académico. Y en tarea número ponen 1 si es la primera tarea y 2 si es la segunda tarea. Ponen alumno, alumna, identificación, y esto del grupo según la hoja de matrícula ya no se usa porque todo es virtual, entonces ya no tenemos estos tipos de grupos. Eso no se pone, eso no se pone. Y luego abajo, bueno, abajo el centro universitario correspondiente, si ustedes son de Siquirres o Pérez Celedón o San José. Y abajito sería segundo cuatrimestre del año 2026. Evite el exceso de elementos innecesarios en la portada. ¿Ok? Importante. Ya tengo la portada, ya sé que me tengo que basar en la UDM. Ahora me presto a resolver lo que se me va a solicitar. Todo esto aparece en la UDM, perdón, en las orientaciones académicas. Las instrucciones y el formato de las tareas y el proyecto aparecen dentro de las orientaciones académicas. Veamos la pregunta número 1. Exponga mediante 3 ideas el paso del mitólogos en la antigua Grecia. Complemente cada idea con una cita textual de la UDM. 3 ideas. Cada idea se desarrolla en párrafo separado. Mencioné que cada idea debe ser suficientemente amplia, mínimo 5 renglones, o los que dictamine el tutor. Yo, como soy tutor, para mí 5 es lo mínimo, pero otros tutores pueden tener otros criterios. Eh, entonces aquí serían 3 párrafos de 5 líneas, renglones cada uno, y cada párrafo debe ser complementado con una cita textual de la UDM. Es decir, que cada idea tiene que venir complementada con una cita textual. Recuerde que las citas textuales son literales de la UDM. Luego de eso, describen con 2 ejemplos concretos las primeras filosofías cosmológicas que buscaban sustituir a las narraciones míticas. Y en su respuesta tienen que hacer referencia a. Esta es una pregunta muy sencilla porque se les dice básicamente qué es lo que tienen que responder. En este caso, tienen que poner cuál es la definición de mito, tienen que decir cuál era la crítica de Genófanes a los mitos, el tipo de explicaciones que sustituyeron a los mitos y describir, en este caso, no es describir, sino poner ejemplos concretos de filosofías monistas y filosofías pluralistas. ¿Ok? Cada uno de esos ideas o ejemplos tiene un valor de 1 y las citas cada una tiene un valor de 1. El total serían 8 puntos y la extensión es de 2 páginas. Entiéndase las 2 páginas como un estimado. Ustedes se pueden pasar un poquito. No es recomendable que respondan para una pregunta que se les pide 2 páginas, solo una página. Puede ser página y media, dependiendo del tutor, ¿verdad? Yo podría, al menos personalmente, yo podría aceptar una respuesta de página y media, pero eso, repito, es un asunto de cada tutor. Y lo mejor es que pregunten a cada tutor cómo se maneja con eso. Repito, las respuestas a las preguntas las van a encontrar en la UDM. Como es la primera tarea, las van a encontrar en la primera parte de la UDM. Veamos la pregunta número 2. Desarrolle con una idea en cada caso los aportes de Protágoras, Gorgias y Trasímaco a la política. Comente cada idea, complemente cada idea con una cita textual de la UDM. Es decir, escriben un aporte de Pitágoras, uno de Gorgias, uno de Trasímaco, en un párrafo separado para cada uno y lo complementan cada párrafo
con una cita. Ahora, si yo escribo un aporte de Protágoras, lo mejor es que inmediatamente ponga una cita sobre Protágoras. Si luego desarrollo una idea sobre Gorgias, inmediatamente después pongo la cita. Lo mismo con el caso de Trasímaco. Adicionalmente, por cada idea, los autores mencionados construyen un ejemplo aplicable a la política costarricense. Es decir, que son tres autores, tres ideas, tres ejemplos aplicables a la política costarricense. Un punto cada idea o ejemplo, un punto cada cita textual, 9 puntos, extensión, 2 páginas. Pregunta número 3. Describa mediante 4 ideas la justicia platónica a nivel individual. Complemente cada idea con una cita textual de la UDN. 4 ideas serían 4 párrafos de mínimo 5 líneas cada uno. Cada idea debe ir acompañada de una cita textual. La cita puede ser menor a 40 palabras o mayor a 40 palabras. Eso queda a discreción de ustedes. Después de ello, argumentan con una idea si están de acuerdo o en desacuerdo con la justicia platónica a nivel individual. Y en su argumentación incluyan una cita textual distinta de la UDN. Esta es la primera vez que encontramos que se nos pide no solamente citar a la UDM, sino buscar una fuente externa que no sea de la UDM. Para eso ustedes pueden ir a Google Académico a buscar una cita textual. Un punto cada idea o argumento y un punto cada cita textual. Total 10 puntos, extensión 2 páginas. Aquí podrían pasarse un poquito, dado que es una respuesta bastante amplia lo que se pide. Ahora, nada más quiero aclarar lo siguiente. Vean, pongan atención en lo que se dice. La justicia platónica a nivel individual. ¿Por qué? Porque para Platón la justicia es un asunto de Estado. El Estado es el que es justo o injusto. Ahora bien, Platón cree que eso también se refleja a nivel individual. El individuo también puede ser justo, aunque para él principalmente es el Estado, al menos dentro de la obra La República. Por eso es que se enfatiza en justicia individual. Veamos la pregunta número 4. Dice, explique mediante 4 ideas la filosofía política de Aristóteles. Complemente cada idea con una cita textual de la UDN. Son 4 ideas, 4 párrafos, acompañados cada uno de una cita de la filosofía política. Pongan énfasis en esto, porque tanto en Platón como Aristóteles se habla de ambas cosas, de la ética y de la política. Ustedes tienen que ver cuando, tienen que saber reconocer cuando se habla de política y cuando se habla de ética. No, para esta pregunta no respondan con las ideas éticas de Aristóteles, sino con sus ideas políticas. Brevemente, yo podría decir que las ideas éticas tienen que ver sobre todo con lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe buscar el individuo es personalmente, mientras que la política tiene que ver más con la organización social, cómo debe estar organizada la sociedad, cómo debe ser el sistema de gobierno, etcétera. Adicionalmente, argumente con una idea si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con la filosofía política de Aristóteles. Entonces, ustedes aquí eligen si están en desacuerdo o de acuerdo con alguna de esas 4 ideas y en su argumentación incluya una cita textual de una fuente distinta de la UDM. Se ve claramente que una cosa es una idea y otra cosa es un argumento. El argumento es tomar posición frente a una idea. Pregunta 5. Explique mediante 3 ideas el hedonismo, el cinismo y el estoicismo. Estas son escuelas eh, helenísticas y por cada
idea incluyan una cita textual de la UDM. Adicionalmente, argumenten con una idea su preferencia por alguna de estas escuelas, si ustedes prefieren el hedonismo, el cinismo o el estoicismo. Y en su argumentación incluya una cita textual de una fuente distinta de la UDM, ¿ok? No de la UDM. Para ello, se van a Google Académico. Un punto cada idea, eh, un punto cada cita. En total serían 8 puntos, extensión 2 páginas. Muy bien, recuerden que al final tienen que poner la bibliografía o también se puede poner referencias bibliográficas. Ya vimos que cada referencia se anota utilizando la sangría francesa. La tarea número 2, que sale la segunda parte de la UDM, que abarca los capítulos 6 al 9. Básicamente va del Renacimiento a la Ilustración. Esta tarea tampoco se repone. ¿Qué tienen que hacer? Fundamentarse en la UDM. En el caso de los argumentos, se les va a pedir que se basen en la UDM o en otras fuentes externas. Ya sabemos lo que es un argumento, entonces no es necesario aclarar más este punto. Y la tarea igual va a llevar una portada. Ya vimos cómo se hace la portada, la cual aparece al final de las orientaciones académicas. Una vez que tenemos la portada, sabemos que esta tarea abarca la segunda parte de la UDM. Veamos entonces los ítems o preguntas. La primera pregunta dice, describa dos comportamientos que se debe perseguir o que debe perseguir y dos comportamientos que debe evitar el príncipe de Maquiavelo. Cada descripción debe complementarse con una cita textual, dos de la UDM y dos de una fuente distinta de la UDM. Entonces, son dos comportamientos de, que debe perseguir y dos comportamientos que debe evitar el príncipe de Maquiavelo. Son cuatro ideas desarrolladas en un párrafo cada una, un párrafo no menor a 5 líneas, y cada párrafo se complementa con una cita textual, sea de la UDM, sea de una fuente externa a la UDM. Después de ello, describan un ejemplo de algún político costarricense que haya actuado de forma maquiavélica, según la descripción que hace Maquiavelo. Y en esta descripción incluyen una cita textual de una fuente periodística sobre ese ejemplo. Esto sobre todo porque no queremos que ustedes inventen el caso, sino que el caso, el ejemplo, debe ser un ejemplo real y por tanto, si tienen que encontrarlo en una fuente periodística. Un punto cada descripción ejemplo, un punto cada cita textual, en total 10 puntos, extensión 2 páginas. Pregunta número 2. Desarrolle mediante 4 ideas la utopía de Tomás Moro. Complemente cada idea con una cita textual de la UDM. Interesantemente, la obra de Tomás Moro es utopía, igual que en el caso de Maquiavelo, su obra es El Príncipe. Son 4 ideas, cada idea complementada con una cita textual de la UDM. Y al final, ustedes argumentan con una idea solamente por qué la utopía de Tomás Moro responde a una concepción cristiana. Y en su argumentación incluyen una cita textual de una fuente distinta de la UDM. En la UDM, el autor Roberto Cañas argumenta que Moro, al escribir su utopía, está inspirado en la ética cristiana. Pero lo que yo quiero es que busquen en otra fuente por qué ello es así.
Esta pregunta vale 10 puntos y se desarrolla en 2 a 3 páginas. Veamos la pregunta número 3. Elabore un cuadro comparativo en el que exponga las diferencias o similitudes del pensamiento político de Thomas Hobbes y John Locke. Tome en cuenta los siguientes 4 aspectos para la comparación. ¿Qué piensan del estado de naturaleza? ¿Qué piensan de por qué se establece el origen del gobierno civil? ¿Qué piensan sobre cómo debe estar distribuido el poder en el gobierno civil? ¿Y qué piensan de los derechos de los ciudadanos? Ustedes entonces ya saben en qué aspectos deben desarrollar. Lo que deben hacer entonces es desarrollarlos. Importante, y esto casi, esto los estudiantes a veces no lo piensan bien, pero aunque sea un cuadro, se está evaluando como si fuera una idea. ¿Y qué he dicho con respecto a la idea? Que tiene que desarrollarse ampliamente. Entonces, en los cuadritos, ustedes desarrollan las ideas ampliamente. Porque a veces, si ustedes hacen un cuadro, creen que es una forma de, al rellenar los espacios, creen que están haciendo una especie de respuesta corta y no lo es. Aquí en cada espacio debe desarrollarse ampliamente. Y al final, ustedes tienen que argumentar con una idea su preferencia, sea por el pensamiento político de Hobbes o el de John Locke. Y deben incluir una cita textual de la UDM para que complemente, refuerce su posición. Importante, todas las citas tienen que tener relación directa con la idea o con el argumento. Las citas no son adornos. Usted no pone la cita ahí simplemente porque se vea bonita. La cita tiene que tener relación directa. Debe servir de apoyo, de complemento real. No es un argumento, no es, perdón, un adorno. Las citas están ahí para darle fuerza a mi argumento y por tanto tiene que tener relación directa con el argumento. Esta pregunta tiene un valor de 9 puntos. Veamos las dos últimas preguntas de la tarea número 2. La pregunta 4 dice, explique mediante 3 ideas la concepción de soberanía de Jean-Jacques Rousseau. Cada idea se complementa con una cita textual de la UDM. Concepción de soberanía. No se está preguntando otro aspecto de la filosofía de Jean-Jacques Rousseau, sino ustedes se enfocan solamente en el tema de la soberanía. Adicionalmente, argumentan con una idea si están de acuerdo o en desacuerdo con la concepción de soberanía rousseauiana. Y en esta argumentación incluyan una cita textual de una fuente distinta de la UDN. Ahora, les voy a dar un consejo de cómo pueden operar en este tipo de argumentación. Puede ser que ustedes a priori estén de acuerdo o en desacuerdo, pero si ustedes no tienen una posición definida, hagan una investigación. Busquen fuentes que hablen sobre la soberanía de Rousseau y ahí ustedes pueden encontrar un buen argumento, una buena razón para estar a favor de ella o no. Es decir, que su posición puede ser a posteriori, después de que ustedes hayan encontrado una cita o una fuente que hable de la soberanía de Jean-Jacques Rousseau. Esta pregunta tiene un valor de 8 puntos y casi todas las preguntas se desarrollan en 2 páginas. La pregunta 5 dice, exponga mediante un cuadro comparativo la diferencia entre 2 características de los imperativos categóricos y 2 características de los imperativos hipotéticos. Repito, es un cuadro comparativo donde ustedes desarrollan las características que diferencian los imperativos hipotéticos de los imperativos categóricos. Y cuando hablo de desarrollo, es que es desarrollo, ¿verdad? No es
respuesta corta es desarrollo. Entonces tienen que escribir en esos cuadritos dentro del cuadro ampliamente, desarrollar ampliamente la respuesta. Adicionalmente, argumente con tres ideas el papel que puede tener la ética del deber kantiana en su vida privada, profesional y como ciudadano. Y en esta argumentación incluye una cita textual de la UDEM. Solo se le está pidiendo una cita, no es una cita por cada idea, sino una cita para las tres ideas. Resulta que si ustedes leen y ponen atención a la ética de Kant, Kant ofrece ciertos principios. Entonces, la idea es, en esta pregunta, aplicar estos principios a la vida privada, personal de cada uno, a la vida profesional y a la vida como ciudadano, porque son situaciones distintas o contextos distintos. Entonces, la idea es ver cómo funciona esta ética del deber en diferentes escenarios. Recuerden, terminen sus trabajos aportando la bibliografía o la sección de referencias bibliográficas. Bien, vamos a la última actividad de evaluación, que es el proyecto académico. La fecha de entrega se encuentra en el cronograma y los temas por evaluar son la tercera parte y la cuarta de la unidad didáctica modular, que va de los capítulos 10 al 16, abarca básicamente los filósofos o los maestros de la sospecha, los críticos de la modernidad y una parte de axiología, una parte de existencialismo, una parte de la teoría crítica, terminando con la filosofía postmoderna. El proyecto académico tampoco se repone. El proyecto académico tiene un tema. El tema es el desarrollo del pensamiento ético político en la filosofía contemporánea. Las instrucciones generales son las siguientes. Iniciamos con una portada según el ejemplo proporcionado en la orientación académica. Para ello, dedican una página. La segunda página estaría dedicada a la introducción y en esta ustedes deben construir una introducción en la que se presente los siguientes aspectos. Inician con una cita textual a modo de epígrafe de algún filósofo contemporáneo. Un epígrafe, por lo general, se escribe al lado derecho, alineado. El texto debe ir alineado a la derecha, ¿ok? Muchas veces se pone en cursiva toda la cita. Ahora, la cita es textual, entonces tiene que llevar apellido, año y página, ¿ok? De algún filósofo contemporáneo, no de un filósofo moderno, no de un filósofo renacentista, no de un filósofo antiguo, tiene que ser contemporáneo. Luego, una reflexión desde una perspectiva ética o política de la cita textual. No es una reflexión ética y política, sino o ética o política, dependiendo del contenido de la cita. Si la cita tira más a lo ético, la reflexión tiene que ser ética. Si la cita tira más hacia lo político, la reflexión tiene que ser política. Recuerden, lo ético tiene que ver con lo que consideramos bueno o malo, justo o injusto para nosotros personalmente, eh, pero lo político tiene que ver ya con la sociedad, con la organización social, eh, con el gobierno, etcétera. Luego de eso, usted tiene que hacer una descripción con sus propias palabras del tema general del proyecto. ¿Cuál es el tema general del proyecto? Ahí aparece, indicado en rojo, tema, desarrollo del pensamiento ético y político de la filosofía contemporánea. Eso es lo que tienen que escribir con sus propias palabras. Luego, el objetivo general del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca el proyecto? Y finalmente, una lista de los temas específicos que se abordan en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Este proyecto tiene
al menos tres grandes temas, ¿ok? Y dentro de esos tres grandes temas hay subtemas. Entonces, es importante tomar eso en consideración. Es una lista de temas, no tienen que desarrollarlos, no tienen que describirlos, simplemente mencionarlos como en forma de lista. Toda esta introducción tiene un valor de 5 puntos. Les decía que este proyecto tiene tres grandes temas. En el primero se va a desarrollar un ensayo. En el segundo se va a desarrollar un diálogo. Y en el tercero se va a desarrollar un cuadro comparativo. ¿Ok? Veamos el primer tema, 3.1 del desarrollo. Elabore un ensayo sobre los tres grandes críticos de la sociedad contemporánea, Marx, Nietzsche y Freud. Los temas por tratar en el ensayo son los siguientes, que les sirven de guía para realizar el ensayo. Religión, sociedad, individuo y moral. Ciertamente, algunos autores van a hablar más de un tema y menos de otro, pero todos de alguna manera tocan esos cuatro grandes temas o subtemas: religión, sociedad, individuo y moral. Entonces, lo que tienen que hacer es decir lo que dice Marx sobre la religión, sobre la sociedad, sobre el individuo y sobre la moral, lo mismo con Nietzsche y lo mismo con Freud. Deben enfocarse en las diferencias y o similitudes entre los autores. En algunos casos hay muchas similitudes, en algunos casos también hay diferencias. Por cada tema debe desarrollar tres ideas. Es decir, que sobre la religión son tres ideas. Una idea de Marx, una idea de Nietzsche y una idea de Freud. Sobre la sociedad son tres ideas, una idea de Marx, una idea de Nietzsche y una idea de Freud. Y así sucesivamente. Cada idea debe complementarse con una cita textual o parafraseada, preferiblemente de la UDM. En el proyecto académico sí se van a utilizar citas parafraseadas. En las tareas no. Aquí sí se pueden utilizar citas parafraseadas. Eh, Vamos a ver, son cuatro temas, tres ideas por cada tema, son 12 y cada idea debe ir acompañada de una cita textual o parafraseada. Son 12 citas, 12 ideas. Pueden utilizar un máximo de 5 citas textuales o parafraseadas de fuentes distintas de la UDM. ¿Ok? Son 12 citas. De esas 12 citas, pueden utilizar 5 que no sean de la UDM. Eso significa que 7 tienen que ser de la UDM y 5 de una fuente distinta o externa a la UDM. Pasamos al segundo gran tema que va a desarrollarse en forma de diálogo. 3.2. Redacte un diálogo entre dos personajes. Uno debe representar la filosofía de Max Scheler, que es un filósofo de los valores, y el otro la filosofía existencialista. En este caso, ustedes pueden utilizar como referente a Jean-Paul Sartre. Los temas por tratar en el diálogo son los siguientes: el sentido de la vida, los valores y la libertad. Debe enfocarse en las diferencias o similitudes entre las filosofías en cuestión. Por cada tema debe desarrollar dos ideas. Ok, son tres temas: sentido de la vida, valores y libertad. Desarrollo por cada tema dos ideas: una idea de Max Scheler y una idea de un filósofo existencialista o de una idea general de la filosofía existencialista sobre el sentido de la vida, sobre los valores y la libertad. Cada idea debe complementarse con una cita textual o parafraseada, preferiblemente de la UDM.
Si son 3 temas y son 2 ideas por tema, 2 por 3 son 6. Y si cada idea va con una cita, entonces en total son 6 citas para 6 ideas. Puede usar un máximo de 2 citas textuales o parafraseadas de fuentes distintas de la UDN. Son 6 ideas, 6 citas en total, porque son 6 ideas. Dentro de esas 6 citas, 4 tienen que ser de la UDN y 2 de, de una fuente distinta a la UDN. Puede ser de una obra de Scheller o puede ser de una obra de Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Y el tercer gran tema es el siguiente. 3.3. Exponga mediante un cuadro comparativo la diferencia entre 2 ideas del pensamiento de la Escuela de Frankfurt y 2 ideas del pensamiento postmoderno. Complemente cada idea con una cita textual o parafraseada. 2 de esas citas deben provenir de la UDM y 2 de una fuente externa a la UDM. Entonces, son 2 ideas de la Escuela de Frankfurt, 2 ideas del pensamiento postmoderno, tenemos 4 ideas y cada una de esas ideas lleva una cita textual o parafraseada. Entonces, 4 ideas son 4 citas. Dentro de esas citas, 2 son de la UDM y 2 tienen que ser externas. Adicionalmente, deben argumentar con solo una idea su preferencia por alguna de estas corrientes de pensamiento. Y en su argumentación debe incluir una cita textual o parafraseada de la UDN. Muy bien. Una idea por cada idea, perdón, un punto por cada idea o argumento y un punto por cada cita. En total son 10 puntos. La extensión de esta pregunta, esta respuesta más propiamente, es de 2 páginas. Insisto que incluso en los cuadros comparativos, ustedes tienen que desarrollar a fondo las ideas. Un cuadro comparativo no es una excusa para ofrecer respuestas cortas. Todo eh, es desarrollo. Muy bien. Pasamos entonces a las conclusiones del proyecto académico. Dice que con base en los temas y autores vistos dentro del proyecto, argumente con 2 ideas en cada caso lo siguiente. 1. La importancia de las propuestas éticas de los filósofos contemporáneos para orientarnos en nuestra vida cotidiana. Y 2. La importancia de las propuestas políticas de los filósofos contemporáneos para la construcción de una sociedad más justa. En este punto, yo creo que ya estaremos suficientemente versados e informados sobre el enfoque ético y el enfoque político, o la perspectiva ética y la perspectiva política, para poder discernir cuando un autor está ofreciendo una perspectiva ética y cuando está ofreciendo una perspectiva política. Igual que en los casos anteriores, las ideas se desarrollan, o los argumentos en este caso, en mínimo 5 líneas, tienen que estar bien desarrollados. Cada idea o cada argumento tiene un valor de un punto y en total serían 4 puntos. Extensión, 2 páginas. Muy bien. Esto sería lo relativo al proyecto académico. No olviden, sin embargo, poner la bibliografía al final del proyecto académico. Bien, estamos terminando esta segunda videotutoría enfocada en la evaluación del curso. En esta videotutoría hablamos de las fechas de entrega de los trabajos, de cómo son los instrumentos de evaluación, qué puntaje tiene cada uno, del formato en que se deben presentar,
Hablamos de eh, el sistema de citación APA 7, de cómo se hacen las citas, de cómo se hacen las referencias, de cómo se deben responder cada pregunta, de cómo deben hacer una investigación y traté de explicar y aclarar cómo se hacen eh, y cómo se responden cada ítem de la tarea número 1, la tarea número 2 y del proyecto académico. Así que con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.